Amara, una niña de 10 años, vivía en un barrio tranquilo. Su familia siempre le había enseñado a ser orgullosa de su herencia africana y a tener confianza en sí misma. Su padre, el señor Carlos, era una figura respetada en la comunidad, no solo por ser el director del colegio más prestigioso de la ciudad, sino por su carácter justo y compasivo. Él siempre le decía: no importa lo que los demás piensen, tú vales mucho. Siempre debes caminar con la cabeza en alto. Amara estaba emocionada por comenzar en su nuevo colegio. Su uniforme estaba impecable y su mochila nueva brillaba bajo el sol de la mañana. Cuando llegó, su sonrisa era tan amplia como su curiosidad por aprender. Desde el primer momento notó que algunos niños la miraban con curiosidad, pero no les dio importancia. Sabía que en poco tiempo haría amigos y se sentiría como en casa. Sin embargo, lo que más la sorprendió fue la actitud de la señora Martínez, su profesora de 5º grado. Desde el momento en que Amara entró al aula, la profesora la miró de una forma extraña, como si ya hubiera formado una opinión sobre ella antes de conocerla. A lo largo de los primeros días, Amara notó cómo la señora Martínez siempre evitaba mirarla directamente y solo se dirigía a ella cuando era para señalar un error o subestimarla. La señora Martínez en sus comentarios sutiles dejaba ver un prejuicio racial profundamente arraigado. No estoy segura de si Amara podrá seguir el ritmo de la clase, decía frente a los demás estudiantes. Las miradas de algunos compañeros comenzaron a cambiar y poco a poco, Amara empezó a sentirse cada vez más invisible. Sabía que algo andaba mal, pero no comprendía por qué su rendimiento en clase era bueno. Siempre hacía las tareas y aún así. La señora Martínez la trataba de manera distinta. El dolor que Amara sentía iba en aumento. Intentaba hablar con otros profesores o con sus compañeros, pero la situación parecía empeorar. Una tarde después de un día especialmente difícil, en el que la profesora la había ridiculizado delante de la clase por una pregunta inocente, Amara rompió en llanto al llegar a casa. Entre sollozos, le contó a su padre lo que estaba ocurriendo. El señor Carlos escuchó atentamente a su hija. La mezcla de tristeza, indignación, lo atravesó no solo como padre, sino también como líder de la institución. Sentía una profunda responsabilidad. ¿Cómo podía haber permitido que algo así sucediera bajo su propio techo? Decidió que ya era suficiente. Al día siguiente entró a la clase de la señora Martínez, sin previo aviso, la profesora al verlo. No reconoció de inmediato quién era y lo saludó con una sonrisa forzada. Cuando el señor Carlos se presentó como el padre de Amara, la expresión de la señora Martínez cambió drásticamente. Se quedó petrificada, sabiendo que había cometido un grave error. El señor Carlos, con voz firme pero calmada, le preguntó por qué había tratado a su hija de manera diferente a los demás estudiantes. Frente a toda la clase, la señora Martínez intentó balbucear una excusa, diciendo que había sido malentendida o que Amara era difícil de manejar, pero las palabras no convencían a nadie. Todos los presentes sabían que lo que estaba ocurriendo era un claro ejemplo de racismo encubierto. El señor Carlos, con firmeza, la despidió en ese momento. Era intolerable que alguien que debía guiar a los niños con respeto y equidad estuviera alimentando actitudes racistas y perpetuando el dolor. Pero el enfrentamiento no terminó ahí. El señor Carlos decidió que no solo quería resolver el caso de su hija, sino usarlo como una lección para toda la escuela. Organizó una reunión con todo el personal y los estudiantes. Frente a todos habló sobre el respeto, la empatía y la importancia de combatir cualquier forma de discriminación. El racismo no siempre es obvio, dijo. A veces está oculto en las pequeñas acciones o en las palabras que decimos sin pensar, pero cada acto de discriminación, por pequeño que sea, deja una marca profunda. Amara, aunque aún dolida por lo que había vivido, sintió que había hecho una diferencia. Sabía que no estaba sola y que, gracias a su valentía y a la firmeza de su padre, la escuela ahora sería un lugar más justo para todos. Mensaje final. El racismo no siempre se presenta en grandes gestos. A veces está en las miradas, en las palabras, no dichas, en los prejuicios que cargamos. La historia de Amara y su padre nos recuerda que debemos ser vigilantes y actuar cuando veamos injusticias, por más pequeñas que parezcan, porque el cambio empieza con él.